Muy buenas noches. Quiero saludar de manera muy especial a las personas que jueves tras jueves se unen a nosotros para seguir estudiando la palabra del Señor. La Biblia es alimento para nuestra alma. Cristiano que no estudia la palabra de Dios, cristiano que no se va a alimentar bien, va a tener deficiencia en su crecimiento espiritual. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Y esta serie de estudios bíblicos que estamos teniendo sobre meditación y estudio de la palabra de Dios, pues es vital para nuestro crecimiento espiritual. Oremos pidiendo a Dios su guianza en esta noche. Señor amado y bendito, te agradecemos esta oportunidad de estar reunidos aquí y aquellos que están a la distancia para que juntos podamos seguir estudiando tu bendita palabra, oh Dios. Te estamos rogando, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a poder comprender estas verdades, a poder ver con la luz de tu Santo Espíritu estas enseñanzas que sirven para nuestro crecimiento espiritual. Te ruego por los presentes, te pido por aquellos que están a la distancia, para que a todos tú nos ayude a entender esta enseñanza en esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya nosotros venimos estudiando hace varias semanas sobre los tres elementos que el Señor ha dispuesto para que podamos tener la Biblia a mano, para que podamos nosotros disfrutar de la palabra del Señor. Y el primero de esos elementos es la revelación, que es sacar de lo oculto algo, sacar de lo desconocido para enseñar. Lo segundo es la inspiración, que es la descripción de eso que ha sido revelado para que pueda escribirse, para que pueda decirse con exactitud qué es lo que ha sido revelado. Y lo tercero es la iluminación, que es esa gracia que pone el Espíritu Santo para poder entender claramente lo que ha sido revelado y que ha sido inspirado. Pero hoy vamos a seguir hablando acerca de la iluminación. Y el tema que tenemos es que la iluminación de la palabra es progresiva. Así que, ¿qué es lo que es algo progresivo? Que avanza, que no es estático, no es algo como ciertas cosas que no avanzan. Por ejemplo, hay cosas que se mantienen fijas en nuestra vida. Ya nosotros a cierta edad no crecemos, ¿verdad? A veces como que nos doblamos un poquito, eso sí, pero ya no crecemos. Entonces ya el crecimiento nuestro no es progresivo físicamente, pero sabemos que en el campo espiritual el propósito de Dios es que nosotros sigamos creciendo porque hay una estatura que no la vamos a alcanzar, pero que debemos ir hacia ella. ¿Cuál es la estatura? De Cristo, ¿verdad? La estatura de la plenitud de Cristo, así nos dice Efesios capítulo 4. Ahora, ya sabemos que para entender la Biblia, la persona debe tener un elemento vital. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Así que entender la Biblia se necesita el Espíritu Santo.
Sin el Espíritu Santo nadie puede entender la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver algunos detalles importantes. Para tener el Espíritu Santo, ¿qué se necesita? Haber ¿qué? Nacido de nuevo. Nadie puede tener el Espíritu Santo si no ha nacido de nuevo. Pero esto no significa que si la persona ha nacido de nuevo, puede abrir la Biblia en cualquier lugar y entender todo inmediatamente, Así que esto es importante nosotros poder entenderlo, porque el que ha nacido de nuevo es salvo. Voy a poner acá dos elementos que debe tener el que ha nacido de nuevo. Es salvo, sin ninguna duda, es salvo eternamente, no salvo momentáneamente, es salvo eternamente, y también está buscando la santificación. Así que el que ha nacido de nuevo es salvo, busca la santificación, estos elementos. Ahora, en medio de este proceso, sabemos bien que la salvación es un acto, ocurre una vez y ya. Se es salvo porque yo sea bueno, ¿verdad? ¿No? Se es salvo porque Cristo es bueno y porque Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Entonces, soy salvo, y después de ser salvo, ¿qué debo buscar? La santificación, que es que un proceso en el cual nosotros cada vez más debemos procurar parecernos ¿a quién? A Cristo. Tenemos que imitar a Cristo, no de apariencia, no, porque mucha gente cuando piensan en Cristo piensan en un ser de cierto tamaño, delgado, con el pelo largo, con una barba, y esto no, bíblicamente este asunto no encaja, pero ok. Ahora, imitar a Cristo es vivir en santidad, buscar la santificación. Ahora, una parte vital de la santificación, ¿cuál es? Un creyente, para santificarse, y lo hemos leído, santifícalos en tu verdad. ¿Tú qué? Palabra es la verdad. Nadie se santifica fuera de la palabra. Para santificarse la persona es dentro de la palabra. Entonces, esta palabra hay que estar estudiándola constantemente para ir entendiendo, y usted, en la medida que se empeña en estudiar la palabra del Señor, se va a dar cuenta de que va a aprender cosas nuevas. Hoy estaba adelantando el sermón, no lo pude terminar, pero estaba adelantando el sermón del domingo, creo que 3 de agosto, bueno, el primer domingo de agosto. Lo estaba adelantando un poquito y yo mismo me sonreía conmigo mismo, porque estaba aprendiendo cosas relacionadas con Saúl que yo nunca la había entendido. Nunca me había pasado por la mente esos detalles y esas cosas y esas evidencias donde Dios mostró tanto interés porque este hombre enderezara sus pasos. Pero no le voy a predicar esto ahora, porque se lo voy a predicar el primer domingo de agosto. Ahora, hermanos, en la medida en que el creyente lee la palabra, la medita, toma notas, se dedica, en esa medida se va santificando y va
progresando en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque hace un tiempo yo estaba hablando de la exposición a la palabra de Dios. Recuerden un ejemplo que yo puse. Si usted toma una ropa de color y la pone al sol y la deja varios días allí, ¿qué va a pasar? Va a perder color. ¿En qué parte? En la parte que está expuesta al sol. Usted la dobla bien y la parte que no está expuesta al sol va a mantener su color, pero la parte expuesta al sol va a cambiar, porque hay una exposición. Si usted y yo nos exponemos a la palabra, ¿qué va a pasar? Vamos a sentir el impacto de Dios en nuestras vidas. Tiene que producirse una obra especial. Ahora, ningún creyente puede entender la totalidad de lo que enseña la Biblia. Es imposible. Podemos hablar, podemos citar la palabra, alguien puede citar algo y uno decir, eso está en tal parte, sí, eso lo podemos hacer, eso es estudio de la Biblia, pero entender la palabra completa es imposible que una persona, que una mente humana pueda tener esta capacidad. Ahora, todos los creyentes del mundo, si juntamos todo lo que aprendemos, sí puede haber allí, y yo no sé si el 100%, pero yo me atrevería a decir que quizá un 99% del conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha querido mostrar a sus hijos todas estas verdades que están en la palabra de Dios. Recuérdese que la iglesia es un cuerpo compuesta por miembros y que tienen funciones. Entonces, hermano, el creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Para progresar en el conocimiento de la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que dedicarle tiempo. Si usted quiere progresar en cualquier cosa en la vida, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que sacrificarse. Usted no puede progresar en ninguna cosa en la vida sin sacrificio. Tiene que dedicarle tiempo, tiene que haber sacrificio. Entonces, miren, vamos a ver dos ejemplos de que no es posible que una persona conozca a cabalidad todo lo que tiene la Biblia, y lo vamos a ver uno en el Antiguo Testamento, y quiero que se vayan buscando Daniel capítulo 1, vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, vamos a buscar para que veamos algo acá. Daniel fue uno de los hombres más sabios que existieron. Nosotros hablamos acerca de Salomón. Salomón, pues Dios le dio una sabiduría extraordinaria. Como rey, ningún rey fue más sabio que Salomón, pero Daniel fue una persona muy sabia, y vamos a verlo. Daniel capítulo 1, vamos a ver lo que dice el verso 17 y luego el verso 20, así que alguien por favor. Amén. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. El 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Vamos a pensar de Daniel y de los compañeros Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a pensar como estudiantes, ¿verdad? Y entonces los astrólogos, los caldeos, los adivinos, vamos a pensar que eran ya profesores, profesores de la universidad y ellos estudiantes.
Y cuando ellos terminaron, que se graduaron, Daniel y sus amigos, dice que eran, ¿qué? ¿Cuántas veces? 10 veces mejores en sabiduría. Y quiero que entiendan, hermanos, los exámenes no eran de la Biblia lo que le estaban dando a Daniel y a sus amigos, no eran de la Biblia, porque ¿quién fue que los mandó a preparar? ¿Quién fue? El rey Nabucodonosor, para que sirvieran en la corte. Y noten lo que dice el verso 17, que tuvieron conocimiento, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. Esto tiene que ver con el idioma, con la gramática, con todo esto, ciencias, la ciencia que habían en aquel tiempo. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, y en estas cosas fueron hallados 10 veces más capaces, más inteligentes, más sabios que los sabios que había. Entonces, yo pregunto, un hombre con una capacidad así y aparte tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿habría algún secreto que él no supiera? Vamos a ver. Pero sucede algo, y es que Daniel recibió revelación de cosas que él no las entendió. Vamos a buscar esta cita, Daniel capítulo 12, vayamos al capítulo 12, versos 8 y 9. Daniel capítulo 12, versos 8 y 9. Vamos a ver esto es importante nosotros poder entenderlo. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hermanos, este mensaje que Daniel recibió, esta revelación y la inspiración que él recibió, dice que él oyó, él escribió, pero no entendió. Entonces vamos a ver, ¿qué tuvo Daniel aquí que no tuvo de los 3 elementos que se necesitan en la palabra de Dios? Vamos a ver, ¿qué él tuvo? Tuvo revelación, tuvo inspiración, pero no tuvo ¿qué? Iluminación. Noten que aquí se dice claramente que estas palabras Daniel no las podía entender porque estaban ¿cómo? Cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Entonces, miren lo que pasa, hermanos. Cualquiera de ustedes podría, si Daniel hoy lo tuviésemos con nosotros, cualquiera de ustedes podría sentar a Daniel y enseñarle esas cosas porque ya nosotros las podemos entender. Ahora, ¿qué tenemos nosotros hoy que no tenía Daniel? La iluminación. Esa iluminación del libro de Apocalipsis y de otras citas más que todavía Dios no las había revelado. Recuerden que ya nosotros tenemos el Apocalipsis y habían cosas que Daniel no podía entenderlas. Por ejemplo, Daniel en todo lo que vio solo veía al pueblo de Israel. En el Apocalipsis nosotros vemos ¿a quién? A la iglesia. Y aquí está la gran diferencia. Daniel jamás pudo haber entendido en su tiempo que ¿quién era la iglesia? El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, era lo que él conocía y no podía entender otra cosa. Así que por esto él no pudo comprender. En la medida que el tiempo pase, vamos a ir entendiendo mucho mejor el libro de Apocalipsis. Cada vez será mejor el entendimiento, pero para esto hay que hacer una cosa con el libro de Apocalipsis. ¿Qué hay que hacer? Hay que leerlo, hay que estudiarlo. Hay que empeñarse en esto. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vamos a ver
un detalle acá en el Nuevo Testamento y quiero que vayan buscando segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. Estoy mostrando ejemplos de que nadie tiene iluminación completa de la palabra. Por esta razón hay que estar constantemente estudiando la palabra, investigando, tomando notas, en fin, empapándonos siempre, constantemente de la palabra. Vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Alguien que lea. ¿Tiene el micrófono, hermano Luis? ¿No? No, solo no. Ok. Vamos a ver. 15, 16. Ajá. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que aquí estamos viendo al apóstol Pedro. Pregunto, ¿era un gran líder Pedro? Sí. ¿Era un siervo de Dios? Sin embargo, aquí hallamos a Pedro. Miren, Pedro escribió 2 libros de la Biblia. Leímos segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Esta fue la cita que acabamos de leer. Pedro escribió 2 libros de la Biblia. Pedro estuvo con el Señor. Vamos a ver, ¿qué tiempo estuvo con el Señor él? Así que estuvo los 3 años y medio de ministerio. Pedro estuvo siempre con el Señor día y noche. Fue de los 3 apóstoles que no se perdió ningún acontecimiento que Cristo hiciera. Estuvo siempre ahí. Juan, Pedro y Jacobo o Santiago, hermano de Juan. Ellos 3 estuvieron siempre presentes. Es decir, estamos ante una persona de una experiencia maravillosa y extraordinaria con el Señor. Sin embargo, Pablo escribió cosas que Pedro dice que son ¿qué? Difíciles de entender. Esto no es cuestión de que cualquier persona va a tener respuesta para todo lo que se le pregunte. Hay cosas que yo jamás he podido entender, hermanos, y hay cosas que yo no entiendo de la palabra, no la comprendo realmente, y todos nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios de alguna manera tal vez no quiere que nosotros las sepamos. Eso puede ser, que nadie tome el pretexto, Dios no quiere que yo me aprenda nada de la palabra y nunca la estudie. ¿Ah? Porque hay cosas que yo no la voy a entender, hay cosas que yo tengo que escucharla de otro predicador, de otro maestro y digo, wow, sí, esto, mira qué bien, no lo entendía, está bien, pero Dios quiere que estudiemos su palabra. ¿Por qué razón? Porque lo que Pedro está aquí diciendo es, no que hay cosas que son imposibles de entender, sino que son ¿qué? Difíciles. ¿Y qué hay que hacer con las cosas difíciles? ¿Qué hay que hacer? Hay que empeñarse. Lo difícil, usted tiene que empeñarse en hacerlo. ¿Y qué pasa cuando una persona se empeña en hacer algo que es difícil? ¿Qué pasa? Lo logra, lo alcanza. ¿Cuántas cosas que para ustedes antes eran difíciles ahora son fáciles? Hay cosas que cuando usted lo intentó hacer la primera vez era muy difícil. Sin embargo, ahora son tan fáciles.
Yo recuerdo cuando salí a manejar a la calle las primeras veces, hermano, yo sentía el auto gigante y la calle estrechita. Y sin embargo, y yo sentía que por una calle donde cabían fácilmente 2 vehículos, yo sentía que el que yo iba manejando no cabía. Yo lo sentía muy grande. Y sin embargo, hoy puedo quizás andar exactamente por donde cabe el vehículo sin dificultad. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que son difíciles de aprender, pero cuando usted la aprende, usted va a tener que una iluminación clara de lo que está haciendo. Eso pasa con la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo 2 casos, uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento, donde hay cosas que no la vamos a entender, como dice Daniel, porque no eran para su tiempo, no eran para su época, y hay otras cosas que van a ser difíciles de entender, pero que si nosotros nos empeñamos, podemos comprenderla. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Hay que estudiarla. Hay que tratar de disfrutar el estudio de la palabra de Dios. ¿Saben algo, hermano, que a mí me pasa los días que tengo que predicar, enseñar? Desde la noche antes ya yo tengo como esa emoción especial. Sí, igual que, por ejemplo, miren, yo mañana tengo que preparar algunas cosas, porque mañana tengo una reunión importante, en la noche tengo que preparar algunas cosas, y luego de esto tengo planificado terminar ese sermón que les estaba diciendo que no lo terminé, no tengo que revisarlo, terminarlo. Pero yo tengo siempre esa emoción de ir a la palabra, de preparar esos temas. Es decir, me gusta disfrutar la palabra de Dios y me encanta por una razón, porque cada vez que estudio la Biblia aprendo, hermano. No es solamente que el pastor está preparando un tema para enseñarlo y está preparando un tema como el que le preguntan la dirección de su casa. ¿Cuál es la dirección suya? Y usted la dice sin pensarlo, ¿verdad? De memoria, sin problema. Usted lo dice. No se trata, en la palabra no se trata de esto, se trata de algo que hay que disfrutar. Algunos tal vez se ríe y dice, pastor, yo no me sé bien la dirección. En una ocasión le estaba pidiendo la dirección a alguien y lo que me mandó fue una foto de una carta que recibió. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, la iluminación de la palabra es progresiva en el conocimiento del creyente. Mire, la vida y el conocimiento aún de la vida es progresivo. ¿Cuántos de los que están aquí hace 25 años, bueno, lo que somos un poquito más de edad, tenían un teléfono celular? Hace 25 años. 25 años atrás. Los grandes. ¿Ah? De aquellos grandotes, sí. El negro, que tú le sacabas la cosita. Que se doblaba y todo aquello. Un ladrillo. Sí. Sí. Ok, pero sí, porque estoy pensando, yo tenía un teléfono, un celular, mi primer celular hace como 27 años que lo tuve, sí, pero vamos a pensar 30 años. 30 años. ¿Cuánto hemos aprendido del uso de un teléfono? ¿Y qué es esto? Progreso. Bueno, progreso para un caso, problemas para otros. Escuchaba una noticia en tiempos pasados que una madre tuvo que salir huyendo porque los hijos querían matarla porque la mamá le cortó el internet.
y tuvo que salir huyendo, tomar un cuchillo y tuvieron que intervenir porque la mamá le quitó el internet a los muchachos, a adolescentes de 15 años, 14, 13 años. Ahora, vemos el progreso en la tecnología, en el uso de ciertas cosas. Ahora, el creyente debe de progresar en el conocimiento de la palabra, porque recuérdese, sin conocimiento de la palabra no hay santificación, porque la santificación es un proceso en el cual usted y yo vamos pareciéndonos a Cristo. ¿Y cómo yo sé cómo era Cristo? ¿Cómo yo conozco a Dios? A través de la palabra. Así que es un proceso que requiere tiempo y dedicación. Entonces vamos a poner aquí un proceso de tiempo, déjenme ponerlo así mejor, tiempo y dedicación. Para poder progresar en la palabra necesitamos dos cosas: tiempo y dedicación. Y también es importante que entendamos que en esto podemos ser instruidos por otros. Déjenme ponerlo acá de este lado. Instrucción se necesita esto. En medio de este proceso, para el creyente avanzar en el conocimiento de la palabra, ya sabemos que se requieren dos elementos, tiempo y dedicación. Pero en esto, que va a durar durante toda nuestra vida, también necesitamos la instrucción de otros. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 4, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos desde el 13 hasta el 16. Vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que Timoteo pudiera progresar en la iluminación, en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que 1 Timoteo capítulo 4, verso 13 hasta el verso 16. Quisiera que alguien lea esta cita. Amén. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ok, hermano Luis, te va deteniendo ahí. En tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en qué. La lectura. Y la observación. Vamos a ver, que se ocupe en váyanme diciendo, la lectura. ¿De qué? De la palabra. ¿Y qué otra cosa? La exhortación. Exhortación. Y enseñanza. En esos tres elementos, lectura, no podemos crecer, no podemos avanzar si no leemos la palabra. La exhortación, ¿qué es esto, exhortación? Exhortación es motivar, levantar el ánimo con consejo. ¿Pero con cuál consejo? Con la palabra. Y la enseñanza. Recuerden que la exhortación es una enseñanza, pero no todas las enseñanzas son exhortaciones, La exhortación busca levantar el ánimo, corregir a la persona, pero levantándole el ánimo para que pueda salir adelante. Así que
estos tres elementos Pablo le dice a Timoteo. Vamos a seguir leyendo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ok. Ocúpate. ¿De qué cosas? De estas tres. Ocúpate. ¿Y qué es ocuparse? Estar ahí. Mantenerse ahí. Mantenerse constantemente. Pastor, pero que yo no entiendo la Biblia, pero ¿cómo la va a entender si no la lee? ¿Cómo la va a entender si no se toma tiempo la persona para decir, déjame ver, el pastor dice que hay que entender las palabras para poder entender el versículo, pero aquí veo que tiene una palabra que dice carcomerá. Carcomerá como gangrena. Estoy citando un texto de la Biblia. Usted está leyendo eso, pero carcomerá como gangrena. ¿Y qué es esto? Déjame ver lo que significa. Y entonces está hablando allí de dos que estaban enseñando falsa doctrina. Decían que la resurrección ya se había producido y todo aquello. Y Pablo le dice al mismo Timoteo que esas falsas enseñanzas calcomerán como gangrena a las personas. Usted sabe lo que es la gangrena. Es una infección que va haciendo que se pudra una parte del cuerpo donde se produce. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que procurar la lectura, incentivar la exhortación y compartir la enseñanza, pero para esto tenemos que ocuparnos, mantenernos en estas cosas para que el conocimiento vaya avanzando. Vamos a ver el verso último, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Que yo me cuide de mí mismo. O sea que yo no me debo tener confianza. Y yo desconfío de Domingo, Vamos a ver. ¿Será esto cierto? Porque es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Vamos a ver, ¿es esto cierto o no? ¿Por qué? Porque hay un elemento, Hay un elemento acá que es traicionero, que está en nosotros, que es nuestra carne. Y la carne nos puede confundir. Y si, vamos a ver, ¿la carne puede ayudarme a entender la palabra de Dios? La carne se va a negar a todo lo que dice la palabra de Dios. La carne lo que me va a decir a mí es, no estudie tanto la Biblia. Yo recuerdo que había un tío de mi esposa que si él veía a uno con libros decía, ese se va a volver loco, porque el que lee mucho libro termina loco. Y eso se decía en un tiempo, hermano, se hablaba acerca de estas cosas. Entonces, mi carne, ¿sabe lo que la carne me va a decir? No, hombre, mira, ese versículo está muy complicado. No te ocupes de eso. Un día el pastor quizás explica eso. No te ocupes de eso, olvídate de eso. Tú estás muy ocupado en estas cosas. Eso es lo que la carne va a decir. La carne me va a decir a mí, mira, no lea Apocalipsis, eso está lleno de monstruos y cosas. Tú nunca lo vas a entender, así que olvídate de esto. La carne. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y está hablando de esta situación. Ten cuidado. Y cuídate de la doctrina que tú recibes, la doctrina que tú puedes enseñar. Ahora,
persiste en ello, es decir, todo el tiempo cuídate. Revisa bien si lo que está pensando viene de Dios o viene de tu carne, viene de los deseos personales. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí salvación para Timoteo es santificación. La palabra soteria que aparece allí como salvación es santificación, porque sabemos bien que la palabra salvación tiene muchos usos en la Biblia, no uno solo. Aquí no está hablando de la salvación eterna, está hablando de la preservación de esa salvación eterna a través de la santificación, porque yo me santifico en la medida que me cuido a mí mismo o no. Me voy a santificar porque le estoy negando a mi carne lo que mi carne quiere para poder honrar el nombre del Señor. Así que, hermanos, para ser iluminados se necesitan dos elementos, ¿verdad? Tiempo y dedicación. Y también necesitamos la instrucción de otro. Un hermano comparte algo y eso me fortalece a mí. Y por esto es imposible ser un verdadero cristiano si la gente no se congrega. Esto, mire, hay tanta gente que retuerce todas estas cosas porque analizan la Biblia conforme a la carne, y la carne va a querer todo lo que es contrario a lo que Dios manda en su palabra. Todo lo que es contrario a la palabra, la carne lo va a querer y se va a sentir cómoda en cuanto a esto. Y un elemento que tiene la carne es que las verdades bíblicas, como la carne la acomoda a su conveniencia, condenan las verdades bíblicas como falsedades. Fácilmente una gente que interpreta la Biblia conforme a la carne dice, cuando enseñamos la verdad, que eso es falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un problema allí. Por esto, miren, este versículo dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? De la doctrina. Cuida esto. Persiste en estas tres cosas. De esto viene hablando. Persiste en estas tres cosas para tu aprovechamiento y para que pueda que progresar en la iluminación de la palabra. Ahora, el progreso se produce con el tiempo, ¿verdad? El progreso en la palabra se produce con el tiempo, pero no lo producen los años. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo? Vamos a ver. El progreso se produce con el tiempo, pero no lo producen los años. Lo produce la dedicación. Porque, ¿sabe un problema que hay con algunos creyentes que dicen, pero que yo tengo tantos años en el Evangelio y llegó aquel que tiene 2 años y mira? ¿Ah? Y lo que es un viejo creyente es un cristiano viejo, pero no ha madurado espiritualmente. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el progreso en la palabra se produce con el tiempo, pero recuerden, no lo producen los años. No es un asunto que yo pueda decir, no, porque yo tengo tantos años ya en el Evangelio y ya yo... No, olvídese. Esto no se trata de los años que tenemos, sino de la dedicación que nosotros ponemos en buscar al Señor. Un creyente que tenga 2 años en el Evangelio y que esté interesado en su santificación, esté ocupado sacrificando su carne, y un cristiano con 50 años en los caminos del Señor y que lleve su vida muy descuidada, que le da lo mismo. ¿Usted cree, cuál de los dos usted cree que estará progresando más en la iluminación? Ese nuevo. Porque esto es importante, un creyente poder entenderlo.
Esto es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Ahora, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos que habían cosas que él quería enseñárselas, pero que ellos no la iban a entender en ese tiempo. Mire, y es lo último que quiero tratar en esta noche. 2 puntitos para nosotros completar la idea de esta noche. Y yo les pregunto a ustedes, si quiero que vayan buscando San Juan capítulo 16, vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 16, quiero que tengan su Biblia abierta ahí porque vamos a leer en un rato los versos 12 y 14. 12 al 14 vamos a leer en un rato, pero quiero explicar algo antes. A veces no se trata del maestro, sino de que no es el tiempo para una persona poder entender ciertas cosas. Déjenme ver cómo le explico esto. Hay congregaciones que un predicador llega y el predicador debe saber qué tipo de mensaje le va a predicar a esos hermanos. A mí me ha tocado. Hay congregaciones que hay sermones que yo no puedo predicarlo, porque los hermanos, no estoy menoscabando el conocimiento. Déjeme decirle que la salvación no es por el conocimiento que una persona tenga, pero hay lugares donde las personas son más de emociones y de estas cosas, son más de y Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y ahí la gente están, pero ya, eso es todo. Eso es todo. No hay una enseñanza profunda, no hay. Entonces, en un lugar así, usted da un estudio profundo de la palabra y la gente se queda que le pasó por encima, Entonces, Jesús, ¿creen ustedes que ha habido un maestro en el aspecto humano? Vamos a olvidarnos de Jesús como Dios, como hombre. ¿Cree usted que ha habido un maestro mejor que Jesús para enseñar? Y Jesús estuvo con los discípulos, ¿qué tiempo? 3 años y medio, constantemente. ¿Y qué era lo que Jesús hacía con ellos? Enseñarles. Diariamente Jesús les estaba enseñando. Y vamos a ver lo que, para que entendamos esto de que la iluminación de la palabra es progresiva. Miren, vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 16, versos 12 hasta el 14. Veamos lo que dice acá. ¿Alguien, por favor? Amén. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Aún tengo ¿qué? Muchas cosas que quiero enseñarles, pero ustedes no la pueden ¿qué? Porque necesitan progresar en la iluminación. Ellos necesitaban este progreso. Si Jesús les enseñaba aquellas cosas en ese momento, ¿qué iba a pasar? No las iban a entender, no les iba a ser de provecho de ninguna manera. Ahora, yo les pregunto, ¿les enseñó Jesús a sus discípulos todas esas cosas o no? ¿Se le enseñó a través de quién? A través del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo Jesús a ellos? ¿Qué les dijo? Hay cosas que yo se las quiero enseñar, pero ustedes no la pueden comprender. Pero cuando ¿qué? Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Todas esas verdades que Jesús
no pudo enseñarle a los discípulos porque ellos no tenían la capacidad de poder entenderla. A través de este proceso de la iluminación, del conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo les fue enseñando. Miren, cuando Jesús dijo esto, todavía Pedro no lo había negado. Y yo pregunto, este Pedro que escribe las epístolas, este Pedro que va a la cárcel luego y este Pedro que se convierte en este líder, ¿en ese momento podía entender esas cosas? No. Era imposible. Se necesitaba que progresara en su relación con Dios. Se necesitaba que el Espíritu Santo hiciera una obra especial y extraordinaria en su vida. Así que, hermanos, no podían entender en el momento, pero más adelante iban a poder comprender. Note lo que dice este verso 13, que el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está la revelación que el Espíritu Santo les dio a quienes, a todos los que escribieron los libros del Nuevo Testamento. En ese momento ningún libro había sido escrito. Esos 27 libros iban a ser revelados, iban a ser, ¿qué cosa? Inspirados, y iban a poder tener la iluminación acerca de esto, que en ese momento, antes de Jesús padecer, ya 3 años y medio tenía Jesús con ellos, ellos no podían comprender esa palabra de Dios. Entonces, como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empeñarnos en ¿qué? En progresar en el conocimiento de la palabra. ¿Y cómo progresamos? ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Y qué otra cosa? Perseverando. ¿Y qué hay que hacer para nosotros crecer en el conocimiento de la palabra? ¿Tenemos que reunirnos o no? Porque ahora nosotros estamos acá en un estudio bíblico. ¿Los hermanos que no están aquí aman al Señor o no? Sí, aman al Señor. ¿Son salvos? Sí, son salvos. Pero, ¿qué pasa? Esto que hemos aprendido esta noche, ¿ellos lo saben? ¿Lo entienden? No. ¿Ah? Bueno, estamos hablando de los que están participando, ¿verdad? Los que no están participando, porque nosotros estamos transmitiendo por Facebook y también esto se ve en YouTube. Así que estos estudios bíblicos se ven en YouTube. Y las personas que están estudiando, pues lógico que lo están entendiendo. Pero si no participan, la pregunta es, si no participan, ¿qué va a pasar? Esta enseñanza no la va a entender, no la va a comprender. Por ejemplo, los hermanos que participan los lunes en los estudios bíblicos, cuando en la predicación yo menciono ciertas cosas que ya le hemos tratado, a usted les resulta fácil poder entender esto, pero otros que no ha escuchado no les resulta tan fácil. Por ejemplo, si a algunos hermanos se le preguntara, hermano, ¿cuál es la diferencia entre Judá e Israel? La gran mayoría de hermanos